¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Soy Jorge Santoyo. Bienvenido a Tu Casa 12, la transmisión de este programa en el que exploramos temas sobre las tradiciones sagradas, el desarrollo humano, la psicoterapia transpersonal. Hoy tenemos un invitado especial, un muy querido amigo mío, Terocles Arenari, que nos va a compartir un tema que yo considero muy valioso, no nada más interesante, sino muy valioso, que es el tema de la relación entre la literatura y la masonería. Ante todo, Terocles Arenarius es un escritor ya de hace muchos años. Él ha publicado muchísimas cosas. Aquí tengo alguna semblanza. El trabajo era una fiesta memorable, otra novela. Cualquiera puede matar, otra novela. Querido Pancho Villa, que tengo entendido es tu última novela. Maten a esa puta, una edición de cuentos. Ha sido acreedor al Premio Politécnico de Creación Literaria en el 82, al Premio Edmundo Valadez de Cuento en el 94. En el 98 fue finalista en el concurso de novela Irreverentes en Madrid, España. Esto fue en el 2011. En el 2013 ganó el primer concurso de novela Se Busca Escritor, convocado por la editorial De Otro Tipo. Recibió reconocimientos por trayectorias en creación literaria por parte de la ilustre y benemérita Sociedad Nacional de Geografía y Estadística. Cuentos suyos han sido incluidos en múltiples libros colectivos, antologías, como Los Cimientos del Cielo, Canto y Cuento de la Ciudad de México, Literatura Guanajuatense en el 2009, Que el Tiempo lo Decida, 2007, Una Cierta Alegría de No Saber a Dónde Vamos, Cuento Guanajuatense, y muchos más. Maneja talleres de creación literaria, ha hecho varias antologías y, bueno, podríamos seguir. Entonces, mejor le damos la palabra a mi querido amigo Terocles Arenarius. ¿Cómo estás, Terocles? Muy bien, mi querido maestro Jorge Santoyo. Pues muy bien, muy contento de estar contigo, mano, y de hablar de estos temas que son, bueno, pues parte de nuestra vida, mano. Así es. Muy contento. Y pues un gran saludo a todo tu auditorio. Así es. No, digo que de un buen trecho de camino. Un buen trecho. Así es. Platícanos, el tema de hoy es la relación de la masonería con la literatura o la literatura en la masonería. Considero que es un tema muy interesante porque por varias razones, y la primera que a mí me interesa mucho es que la masonería está rodeada de un halo de misterio que ha provocado muchas interpretaciones erróneas. Hay gente que tiene una idea muy negativa de qué es la masonería, de a dónde va, y sin tener que hablar necesariamente de sus ritos, de sus ceremonias. Sí es interesante ver lo que la masonería ha proyectado al mundo, en este caso en forma de literatura, ¿no? Sabemos que hay una larga lista de escritores de la literatura universal, de la gran literatura, que han pertenecido a la orden, a la masonería, y que han dejado testimonio a través de su obra, de los valores, de las enseñanzas, de las inquietudes, de la manera de ver el mundo que tiene la masonería. ¿Qué nos compartes al respecto, mi querido Terocles? Bueno, en primer lugar, lo primero creo que hay que decir es que, bueno, pues conviene desmitificar tan negativamente como se ha caracterizado a la masonería. Bueno, se ha hablado de que son adoradores de Lucifer, que son satánicos, que cometen sacrificios humanos, que se están apoderando del mundo, en fin, cosas desmesuradas. Bueno,
son conceptos infantiles casi, ¿no? Ingenuos, que, bueno, darían risa si no fuera porque encienden el odio de algunas personas, ¿no? De algunas personas. Vaya, yo sé que en algún lugar, si alguien dice que eres satánico, te linchan, Claro, ¿no? claro. Vaya, puede ser peligroso, eso es muy, el fanatismo es terrible. La masonería, bueno, pues es un grupo de gente que se reúne a estudiar filosofía. Hace poquito vi un meme, alguien me mandó un meme en donde decía, este, lo que tus amigos piensan de ti, y está el tipo sacrificando a un niño, lo que tu mamá piensa de ti y te ve disfrazado de diablo, ¿no? con, con los bigotes retorcidos, lo que piensan tus hermanos, y te ven en un antro bebiendo, Sí. lo que piensa tu esposa y te ve con una chica bailándote encima, ¿no? Y lo Ajá. que es en realidad un pobre güey ahí escribiendo, leyendo, pues, rodeado de muchos libros. Pues Investiga. eso esa es la realidad, es un sabio meme, ¿no? Así es. En realidad, lo único que hay que hacer es estudiar y, bueno, pues alguna otra cosa más. Pero lo central es el estudio, el conocimiento. Este, Todo lo demás son tonterías, y hay de ciertos sectores, un odio feroz, no menos fanático, pero hay un odio feroz. Así Lo es. que sí también conviene anotar es que la masonería cambió el mundo en su momento. En su momento cambió al mundo. Cuando ocurrieron las revoluciones francesa y norteamericana, la revolución de independencia norteamericana y la revolución francesa, y bueno, desde un poco antes, sí es posible decir que la masonería tuvo una influencia determinante en que se cambiara el paradigma de gobernar en todo el mundo. Así El es. paradigma anterior, desde la época antigua hasta el mundo moderno, fue: todo poder viene de Dios, todo poder viene de Dios. Y aquí se instituyó: todo poder viene del pueblo. En la Exacto. Constitución mexicana dice, el poder, todo poder dimana del pueblo, y se instituye, dimana del pueblo, no de Dios. Claro. Viene de abajo, no viene de arriba. El poder viene de abajo y se instituye para pies. Mientras que el paradigma antiguo era: todo poder viene de Dios, el paradigma nuevo es: todo poder viene del pueblo. Claro, me recuerda precisamente en relación con la Revolución Francesa la frase del contrato social de Rousseau, donde dice que la relación entre los gobernantes y los gobernados es un contrato social hasta que una de las partes no esté de acuerdo, ¿no? No es un rey impuesto por un poder divino, sino es un contrato social. Y a partir de allí, precisamente, cambia lo que tú comentabas, el paradigma sobre la naturaleza de los pueblos, los gobernantes, las sociedades, las estructuras sociales, y todo eso emana precisamente de la masonería, ¿no? Nada más anotemos que en el siglo XIX las independencias de toda Latinoamérica fueron encabezadas por dirigentes masones, todas: Simón Bolívar, Bernardo O'Higgins, Miguel Hidalgo, José María Morelos, Vicente Guerrero, todos, Francisco de Claro. Miranda, todos eran miembros de la orden masónica.
Y bueno, dejando establecido eso, pues vale la pena anotar que en cuanto a la literatura, bueno, grandes escritores han sido miembros de la orden. Se puede hacer una larga lista, ¿no? Desde Mark Twain, pasando por Rudyard Kipling, por más modernamente Italo Calvino, etcétera, ¿no? Etcétera. Lo importante, lo muy importante, lo más importante es que, aunque la masonería no tiene un número absoluto en términos de escritores, lo más importante es que sus ideas, las ideas del liberalismo, han sido difundidas y las utilizan la gran mayoría de los escritores. Es muy raro que haya un escritor que no tenga posturas avanzadas, liberales. En ese sentido, bueno, pues la masonería es una especie de colegio invisible que ha promovido grandes ideas, que las ha soltado en la sociedad y han permeado profundamente y ampliamente en la sociedad y se mantienen vigentes. Se han transformado, por supuesto, porque la sociedad, al final, lo que se ha hecho es lo que necesita y lo que desea el pueblo, la gente. Y eso se ha refinado y se le ha devuelto al pueblo en forma de teorías sociales, en forma de conocimientos, sociología, incluso la misma ciencia, ¿no? Claro. Y la otra cosa que es fundamental, fíjate que en la literatura mexicana, bueno, pues la más antigua, pues tiene que ver con los pueblos originarios, obviamente, ¿no? Hay literatura mexicana en náhuatl, traducida al español, en maya, en los idiomas mayas, está Nezahualcóyotl, están los 13 poetas del mundo mesoamericano, que tradujo Miguel León Portilla, etcétera. Pero la literatura mexicana en español, podríamos decir que se funda con Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, que escribió en náhuatl también, ¿eh? Escribió en náhuatl y escribió, bueno, lo fundamental fue en español, porque sus publicaciones se hicieron en España, las más importantes, ¿no? Fueron en España. Sor Juana es nuestra madre literaria, nos pone en el siglo español, al lado ni más ni menos que de Lope de Vega y de Baltasar Gracián y de ni más ni menos que Cervantes y Quevedo. Sor Juana era muy posiblemente la mente más poderosa de esta nación, de la Nueva España, en aquel momento. Y bueno, yo me permito decirlo, su muerte se la debemos prematura, muy prematura, se la debemos a la Iglesia Católica, a la Iglesia Católica que la condenó al silencio, al ostracismo y finalmente al sacrificio. Pero cuando llega la independencia de México, bueno, al final, en los mediados del siglo XIX, aparece una generación que han llamado de gigantes, de hombres que parecían y eran intelectualmente gigantes. Y otro detalle, todos eran masones. Estos dirigieron al país hacia la separación del Estado y la Iglesia, crearon la Constitución de 1857, fueron los verdaderos fundadores de México después de la pérdida de nuestro territorio en manos del poder imperialista norteamericano. Ellos refundan la nación y dan por primera vez una noción
de país unitario. Y son auténticos gigantes, porque un mismo hombre era literato, diplomático, secretario de Estado, militar, un solo hombre. Y entre estos gigantes... Todo, estaban haciendo al mismo tiempo la nación y estaban haciendo nuestra literatura y nuestra literatura. Estaban escribiendo las novelas y la poesía que nos iba a representar refundando, creando la literatura. Nos iba a dar identidad. Identidad. Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano, toda esa Melchor Ocampo, ¿no? Un gran hombre. Y bueno, el dirigente al centro de todos, Benito Juárez, ¿no? Que es maldecido hasta la fecha, pues siguen supurando por la herida y hablando del demonio juarista. Claro. Pero en ese momento se funda la nación realmente y algo tremendamente importante, se refunda la literatura mexicana después de un vacío relativo, pero sí un vacío después de Sor Juana, hasta la época de los liberales y de la victoria, de la victoria sobre los conservadores y sobre el que era en ese tiempo el imperio más poderoso del mundo, Francia, ¿no? Así es. Una épica grandiosa que llevan a cabo los liberales. Después Porfirio Díaz, que fuera pues uno de los héroes, uno de los militares muy importantes para la victoria, bueno, pues degenera, se entroniza en el poder, desconoce sus antiguos ideales, pues francamente se prostituye y provoca que para echarlo del poder tenga que ocurrir la Revolución Mexicana, ¿no? Pero las bases ya estaban puestas y esas fueron las que pusieron los liberales en este país. Claro, ¿a través de qué obras representativas podríamos ver la ideología o los valores masónicos en esta literatura emergente de la época de los liberales en el siglo XIX? Bueno, fíjate que podemos hablar desde a principios con el Periquillo Sarmiento de Lizardi. Después, bueno, toda la obra de Vicente Riva Palacio, que era pues un famosísimo dramaturgo, un hombre que había acumulado fortuna gracias a su trabajo teatral y que cuando se vuelve necesario, todo su dinero lo dedica a crear un ejército y con ese ejército se dedica a combatir en una guerra de guerrillas contra los franceses y cuando viene la contraofensiva, pues es un factor para la derrota, ¿no? De los franceses. Riva Palacio se entrevista con Juárez después de la victoria, después de que Juárez entra triunfalmente a la Ciudad de México, y Juárez, el presidente, le dice a Riva Palacio: general, la patria no puede pagarle, son 4 años de salarios como general que usted hizo la resistencia en Jalisco, en Guerrero, en Michoacán. La patria por el momento no puede pagarle, pero le dice Riva Palacio: señor presidente, a la patria se le sirve, no se le cobra. Claro. Bien,
cómo está reflejado en las obras literarias de estos personajes? Bueno, fíjate que, por ejemplo, Los Bandidos de Río Frío, de Altamirano, ¿no? Las novelas de aquel tiempo era la literatura llamada costumbrista. Y para encontrar estas referencias masónicas hay que leer verdaderos tabiques. No está explícita, está en el entramado. Es una influencia del momento, y no la encontramos explícitamente, pero las ideas liberales están siempre, siempre presentes. Estos hombres, Altamirano, Ramírez, Por siempre ejemplo, procuran. recuerdo, perdón que te interrumpa, recuerdo Sí, la novela Clemencia de Altamirano, ajá, una novelita que a mí me encantó, en la que obviamente no se habla para nada de la masonería como tal, pero a través de la narración y de la relación que se da entre los soldados, el tipo de lealtades, el honor que se maneja a través, no sé, me acuerdo de un detalle cuando uno es apresado y necesita ir a solucionar algunos asuntos y le dice a otro soldado, le dice, ¿sabes qué? Déjame salir porque necesito arreglar esto y yo regreso a cumplir mi condena, ¿no? Y el otro se queda en su lugar dando su vida para que el otro vaya y pueda arreglar sus asuntos, y cuando parece ser que no va a regresar porque el tiempo se le vino encima y el otro va a tener que pagar con su vida, finalmente llega el personaje y llega a cumplir su palabra. Este tipo de lealtades, de honor, que se da a través de los juramentos masónicos, porque aunque pertenezcas a bandos contrarios, hay juramentos de lealtad, de honor, y se cumplen, los podemos ver allí, ¿no? Lo podemos ver yéndonos un poco más atrás en la obra, a lo mejor, de Víctor Hugo, en Los Miserables, ya no en claro. Francia, donde también vemos estos valores del honor, de la conciencia, todos estos valores que son muy propios de la orden, que él, sin embargo, los disfraza mucho aparentemente a través de las ideas religiosas. Sin embargo, sabemos, evidentemente por cartas y por discursos que hay publicados de Víctor Hugo, pues que él era un defensor del liberalismo, ¿no? Totalmente. Y así, en ese sentido, me refiero un poco a mi pregunta, mi querido Terocles, ¿cómo nos podrías mostrar ejemplos de estos valores y principios masónicos surgidos en la literatura? Hace rato mencionabas a Italo Calvino, me acuerdo del varón rampante, ¿no? Donde hay de hecho una iniciación en un árbol, algo así muy extraño, que es como fuera de contexto y de lugar, pero se da una iniciación masónica, porque este tipo vive como el varón rampante en las copas de los árboles y ahí recibe la iniciación. Entonces, sí existen elementos muy presentes en la literatura que para el que conoce logra distinguir que ahí están estos puntos, ¿no? Y fíjate que yo he leído iniciaciones masónicas en Guerra y Paz, o La Guerra y la Paz también lo traducen, del conde Tolstoy, un pues afamado, conspicuo masón, el conde Tolstoy. La he leído, bueno, ahí en El Varón Rampante. Bueno, agárrate. Hay una parte en el Quijote en donde habla de que el conde de Avellaneda le hace unas bromas muy pesadas a los dos, a Quijote y a Sancho. Los traen vendados, los ojos, sin ver, les hacen creer que están volando, los pasan por cerca del sol, ya los hacen sentir el fuego para que se purifiquen, los hacen pasar por una tormenta en el agua, se ven salpicados, eh, hay un viento devastador que los arrastra, este,
En fin, parece una broma, pero alguien que sabe dice, esto es una iniciación masónica. Claro, exacto, me recuerda también detalles que vienen ya no explícitos de una ceremonia, pero otra vez de estos valores en las crónicas de Guillermo Prieto, que también mencionabas hace rato, Ah, claro. donde es muy clara sus principios masónicos a la hora de narrar los eventos tanto en la invasión norteamericana como cuando quieren asesinar a Juárez y él pone su cuerpo delante de él. Se pueden ver muchos elementos, no solamente históricos, sino que también están cargados de valores simbólicos de la masonería, ¿no? Los sentimientos de la nación, de Morelos. Claro, claro, los sentimientos de la nación. Eh, lo más, al parecer, lo más valioso, no al parecer, sin duda lo más valioso, es que estos masones del siglo XIX mexicano predicaron más que nada con el ejemplo. En vez de hacer libros en donde se hablara explícitamente, no, de la masonería, pues, lo que hicieron fue propagar las ideas, empapar las anécdotas, la vida del pueblo, de los valores, como dices, masónicos y de las ideas de la masonería, que son las ideas de lo que nosotros llamamos el liberalismo, y bueno, pues la libertad, los derechos humanos, todo lo que constituye en este momento, eh, dicen los alemanes, el Zeitgeist, ¿no? O sea, el espíritu de la época, de las épocas desde entonces hasta la fecha. Y, bueno, no son coincidencias que las naciones son gobernadas por tres poderes: el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y tres niveles, ¿no? Sí, El, como está constituida la estructura de la orden masónica. exactamente. No es casual. Claro. Bueno, esto lo han llevado este, lo han llevado a tal extremo que en la Cámara de Diputados, algún día he tenido oportunidad de entrar, y hasta abajo hay 3 escalones, después hay 5 escalones para subir a la tribuna, y luego hay 7 escalones para acceder a la presidencia de la Cámara. Alguien dice que eso tiene que ver con cosas de la masonería, ¿no? Simbolismo de Pero la así ceremonia. es, 3 escalones, después 5 escalones para la tribuna y 7 escalones hasta arriba para la Claro. presidencia. También me acuerdo que en Palacio Nacional, en lo que era la antigua Cámara de Diputados, que todavía se conserva en Palacio Nacional, está el gorro frigio como un sol en el centro, irradiando los rayos, ¿no? Que es un símbolo totalmente masónico, precisamente adoptado por la masonería a partir de la Revolución Francesa y que luego es replicado por todos los movimientos independentistas de América Latina, ¿no? Y es un símbolo constante en nuestras monedas, en los escudos de varios países de Latinoamérica. Está presente. Me estaba acordando también de una novela que es muy explícita en el tema masónico y que creo que me gusta mucho porque creo que contiene toda la estructura de lo que es la masonería a lo largo de la historia, la novela de Rudyard Kipling que se llama Kim. Ah, ya. ¿No? Kim es un personaje, un jovencito, un niño de origen inglés, pero nacido en India, y se embarca en una aventura donde él es hijo de masones y por lo tanto tiene derecho a pertenecer al regimiento al que perteneció su papá,
y entonces es medio adoptado por la masonería, pero a la vez él trae una búsqueda espiritual y tiene como maestro a un lama que a la vez está buscando la liberación del samsara, y en una novela preciosa, deliciosa, increíble, que te mete a un universo fascinante, vas viendo tanto la intriga política en las que estaba involucrada la masonería con estos conflictos entre Inglaterra y Rusia, pero también a la vez la espiritualidad permeando todo el tiempo en esta búsqueda de identidad, de libertad, de trascendencia, ¿no? Una novela que a todos los que nos están escuchando se las recomiendo muchísimo. ¿De qué más te... Hermosísima novela. Fíjate que me acabo de acordar, ahorita que mencionaste lo de Palacio Nacional, que Paco Ignacio Taibo hizo 3 libros que se llaman Patria. Ah, sí. Los 3. Ajá. En uno de ellos habla mucho de los... Lo que pasa es que él no sabe sobre la masonería, pero dice que de un escrito de Guillermo Prieto que juran la Constitución mexicana de 1857, allí en Palacio Nacional, dice él, en la oscuridad, a la luz de una vela. Bueno, y ahí uno por uno van pasando y juran con su vida la Constitución mexicana. Pienso que no era una vela, sino 3, según me han dicho. Pero sí, Taibo lo narra inocentemente. Sí. Pero ahí tú dices, pues es que ya sabemos, en fin. Y hay otra cosa muy curiosa, igual, inocentemente, el ejército de Ignacio Zaragoza, en general el ejército mexicano, lo dice, lo explicita Taibo, porque es muy acucioso para los detalles de datos que él encontró en documentos históricos. Y dice, el ejército mexicano tenía un armamento muy inferior al ejército francés, y entonces los mexicanos se ponían frente a frente a los ejércitos y los franceses empezaban a avanzar, como dice la marsellesa, marchando. Y los mexicanos, ellos empezaban a tirar y les atinaban a los mexicanos a 400 metros. Y en cambio los rifles de los mexicanos, pues un decir, por decir algo, a 400 metros ya te atinaban los franceses. Y los rifles mexicanos empezaban a funcionar cuando tus enemigos estaban a 200 metros. Entonces lo natural era que los pelados se echaran a correr. Si te están tiroteando y tú no les puedes hacer nada, entonces los escuadrones se formaban con 30 soldados, 5 oficiales y 3 dirigentes y hasta arriba un comandante. Yeah. Entonces te pones a pensar y dices, pues es que era una logia masónica, cada escuadrón. O sea, un jefe, pues 2 ahí vigilando a los, y 5. Y la justificación era que los sargentos estaban vigilando a los de abajo, ¿no? A los soldados rasos, para que no se echaran a correr, a escóndase y aguántese. Y yo le digo en el momento en que empiece a tirar, vamos a dejarlos que se acerquen, aguanten, no tiren, aguanten, para infundirles valor y para, pues, si te están tiroteando, tú te echas a correr. Claro. Entonces, hasta que ya los tenían a tiro, ya decían los comandantes, fuego, vámonos. Pero los escuadrones del ejército eran, y así pelearon también contra el ejército conservador, igualmente con armamento muy superior, que les compraba por la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Y contra el ejército francés, tenían, bueno, armamento muy inferior, pero con ese armamento y con un valor inmenso, además la organización que se dio en ese momento,
enfrentaron y derrotaron a los franceses, ¿no? Claro, Con su trato masónico. Lo dice Taibo, pero bueno, claro, los que saben entienden. claro. Oye, Tero, y a ver, retomando el tema de los escritos de los personajes que hicieron nuestra literatura. Hablabas, por ejemplo, de Manuel Paino, cuando mencionaste Los bandidos de Río Frío, hablaste de Vicente Rivapalacio, me estaba acordando de algunos poemas del Nigromante de Ignacio Ramírez, que también Ajá. tiene muchas cosas muy sutiles referentes a la orden. Me gustaría que nos hablaras más del lado de la literatura, cómo está allí el tema, qué nos podrías recomendar leer para encontrar estas referencias de la relación de la masonería con la literatura. Y no solo de los escritores mexicanos, de cualquiera que tú consideres que siendo parte de la orden, nos puede aportar, ¿no? Una visión de todo esto. Bueno, de aquella época, bueno, en general, mira, creo que lo más valioso son las crónicas de Altamirano, las crónicas de la guerra del 47 que él hizo, este, bueno, las cartas a mis hijos de Benito Juárez, son maravillosas y hay unos episodios insospechados, ¿no? Que se ha puesto de moda que historiadores o pseudo historiadores dicen que quieren poner a los próceres en su verdadera dimensión humana y al final nos hemos dado cuenta que es una estrategia para destruir los cimientos, ¿no? De la identidad nacional. Ahí sí ves al Juárez de carne y hueso, en las cartas a mis hijos, en las cartas a Margarita Maza. Hay unas cartas maravillosas de un hombre que ama a su esposa, que incluso le escribe este, fragmentos francamente cachondos, imposible casi imaginarse a un Juárez en esos ámbitos, ¿no? En ese papel. Este, bueno, Ignacio Ramírez, que fue el primero que se atreve a decir, se atreve brutalmente a decir, Dios no existe, la naturaleza se sostiene por sí misma, y que casi 100 años después le cuesta a Diego Rivera la condena y el ataque contra su obra, ¿no? Contra el gran mural maravilloso, porque puso la leyenda del nigromante, se lo, se lo borraron, lo atacaron con ácido, algún fanático. Y bueno, más recientemente, bueno, hay que leer a Martín Luis Guzmán, que era el gran escritor, el gran prosista, con sus novelas históricas sobre México, ¿no? Y indudablemente a Alfonso Reyes, ¿no? A pesar de que, bueno, Alfonso Reyes tiene un severo trauma, porque su padre, Bernardo Reyes, que era fue gobernador de Nuevo León, y bueno, pues intentó dar un golpe de Estado contra Francisco y Madero, y es muerto a las puertas del Palacio Nacional, cuando con su autoridad de general quiso tomar el palacio él personalmente, y los soldados leales al gobierno de Madero, pues ahí lo ejecutan, lo fulminan. Pero Alfonso Reyes es otro de los grandes escritores mexicanos, que además nos conecta con el gran escritor del siglo XX en español, sin duda. Mira, con los avatares, con los reclamos que le podamos hacer a Borges por sus posturas políticas, pero Borges, si lo leemos, es una literatura masónica, de alguna manera, la espiritualidad
la actitud ante la vida. Bueno, la fantasía, pero tiene un toque fuertemente masónico. Yo no sé si Borges haya sido masón, pero su padre sí lo fue, sin duda. Y bueno, pues la literatura de Borges es soberbia, ¿no? Grandiosa. Hay muchos otros, ¿no? Hay muchos otros escritores. Por ejemplo, te digo, aunque no fueron miembros de la orden, pero está Fernando del Paso, que es un escritor grandioso, ¿no? Formidable, eh, candidato varias veces, con solo 3 novelas al estilo de Rulfo, con solo 4 obras, candidato al premio Nobel y formidable novelista. Bueno, hay que leer Noticias del Imperio y pues las actitudes y las ideas masónicas campean por todo el libro, ¿no? Aunque haya, bueno, pues deslices o desconocimientos, como en el caso de Taibo, ¿no? En fin, hay muchos escritores. Pienso, por ejemplo, en el venezolano de La Vorágine, o pienso en Alejo Carpentier, otro, déjame decirte que Alejo Carpentier, masón, el gran autor es el padre de García Márquez. García Márquez, que es un extraordinario escritor, maravilloso, y yo no sé qué relación haya tenido con la orden, pero es frecuente que haya menciones a los masones en sus cuentos, incluso en Cien años de soledad. Es muy frecuente. En general, uh, hay muchas referencias en escritores. José Por Martí, ejemplo, ¿cómo? José Martí. Ah, claro, José Martí, que es el gran poeta, ¿no? Y Gran poeta, de la orden. miembro de la orden. Y y como te digo, muchos otros que, aunque no han sido, este, las ideas campean en su obra porque son el zeitgeist, el espíritu de la época que nos ha educado. Bueno, perdón, pero voy a hablar de mi caso. En un momento yo ya era un escritor, vamos a decir, hecho y derecho. Ya había ganado los premios, uno de los premios, los 2 premios del Mundo Valadez, etcétera. Empezaba a publicar, tenía ya un libro, en fin. Y cuando empiezo a conocer estas cosas, el mundo de la masonería, empiezo a leer, fíjate que ocurre un replanteamiento, a ver, vamos a detenernos aquí, porque mi mundo se ha trastocado, como cuando en matemáticas descubrieron los números imaginarios, que la matemática se engrandeció al doble, así, se abrió un panorama inmenso, descomunal, y dije, mi literatura desde este momento tiene que ser otra. Y así fue, y así fue. Me acuerdo mucho de tu novela, precisamente Una muerte inmejorable, donde precisamente empiezas a introducir estas ideas a través de una historia muy, muy divertida, que a la vez muy profunda, precisamente ya en tu contacto con las ideas de la masonería, ¿no? Y sí, las ideas de la masonería permean en muchos y jamás se habla explícitamente de ello, ¿no? En Claro. ninguna de mis novelas, de mis cuentos, jamás. En el apostatario no hay ni una referencia, sin embargo, todo tiene el tufo. El tufo. Ajá.
¿Cómo? El tufo a azufre. Sí. Eso es, no es vaya gratuito, que sí se haya llamado en algún momento el colegio invisible, ¿no? A la Sí, masonería. es interesante esto que comentas, ¿no? O sea, por un lado podemos hablar de los escritores masones, es decir, que pertenecieron a la orden, y otra cosa también es ver este espíritu de la época que finalmente permeó al mundo entero, porque la masonería tuvo un impacto mundial importantísimo, que aunque no pertenezcas, finalmente ese espíritu de la época te lleva a pensar, a sentir, a percibir el mundo a partir de estos valores que de alguna manera emanaron originalmente de ahí, ¿no? Y por lo tanto, aunque no quieras, están implícitos. Sí, sí, sí. Incluso en obras de escritores que están muy lejos. Pienso, por ejemplo, en los escritores de ciencia ficción, Ray Bradbury, que es el más poético de todos los escritores. Bueno, ahí se pueden encontrar motivaciones, reflujos. Pienso en Arthur Clarke, el inglés, que hizo aquella novela maravillosa, ¿no? 2001, Odisea Espacial. Pienso, por ejemplo, también en este otro que fue muy prolífico, Isaac Asimov, que publicó, no sé, más de 1000 libros de su autoría y que en esta famosa saga que se llama Fundación, Imperio, Nueva Fundación, Regreso a la Nueva Fundación, una saga prodigiosa que vislumbra el destino de una humanidad que termina por agotar el planeta, no por las barbaridades que se están cometiendo en este momento, sino por el desgaste necesariamente natural, pero que con un gran desarrollo tecnológico tiene que emigrar de su planeta y por eso se llama Fundación. Fundación, Imperio, Nueva Fundación, ¿no? La saga que creo que son 4 novelas. Y así en todos los ámbitos de la literatura, en todos los ámbitos, desde, bueno, recuerdo a Gustav Meyrink, ¿no? Cuando habla en esta novela famosa, Golem. El Golem. Pienso, por ejemplo, en Humberto Eco, Claro, que lo de Foucault. el péndulo de Foucault, que está estructurado a partir de todas estas. Sí, de la cábala, ¿no? Así es. Y también, Pero, dime. sí, Termina. y también el nombre de la rosa, ¿no? Claro. El nombre de Claro. la rosa es fuertemente masónico, ¿eh? Incluso el nombre de la novela, el título de la novela, es referido a un poema de Borges. Y como dijo el griego en el cratilo, en el nombre de la cosa está la cosa, entonces en la rosa está el Nilo, en el todo rosa el está Nilo en la palabra. Ajá. el Nilo, la palabra Nilo. Sí. Sí. Bien, muy interesante, te agradezco muchísimo. Estamos en tiempo, mi querido Terocles. Entonces me gustaría nada más comentar a todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar que Terocles, aparte de escritor, pues también da talleres de literatura y estamos por iniciar pronto un taller en línea de literatura para aprender a escribir cuento, crónica, la estructura de la novela, poema,
Entonces, vamos a explorar a lo largo de este taller nuestra capacidad para aprender a escribir en distintos géneros literarios. Entonces, pronto estén atentos porque vamos a mandar la invitación para que los que estén interesados puedan tomar este taller, que estoy seguro va a ser todo un alucine, porque el estudio de estos temas nos llevan literalmente a alucinar la realidad de otra manera, a pensar el mundo de otra manera. ¿Estás ahorita dando algún taller, Tero? No, ahorita no. Ahorita estamos en... Bueno, con lo de la pandemia se suspendió todo. Claro. Pero bueno, un libro que se llama precisamente Tiferet, el material de la escritura, y en este libro publiqué cuentos de mis discípulos de taller, y esa sería la intención, el objetivo de nuestro taller, que hagamos, el de publicar. Vamos a darles las herramientas, vamos a darles lo necesario a quienes participan en el taller, y al final de unos 4 meses, o 5 o 6 quizá, vamos a hacer un libro con el material que surja de las creaciones del taller. Que así tenemos sea. La editorial, tenemos todo para hacerlo. Claro. Pues muy bien, Tero, te agradezco mucho. Tenemos que terminar el programa. Agradecerles a todos el participar, el acompañarnos en esta nueva emisión de Tu Casa 12. Síganos en redes, en Facebook, en Tu Casa 12, en YouTube, en Tu Casa 12. Y pues muchas gracias, Tero. Te mando un fuerte abrazo. Seguimos en contacto. Muchas gracias, mucha suerte y un gran abrazo a ti, un gran saludo a todos. Gracias, nos vemos. Hasta luego.